Bueno, les voy a hablar de políticas en ciencia y tecnología de Corea del Sur. Mi nombre es Jenny Isabel González. El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes sobre la sociedad contemporánea. La globalización, el poder, serían impensables sin el alcance de las fuerzas productivas de ciencia y tecnología que se han hecho posibles. Por esto mismo, Corea del Sur es el mejor ejemplo de un país en desarrollo que en solo 3 decenios transformó de manera notable su economía. En la actualidad es un exportador exitoso de productos de alta competitividad y complejidad tecnológica. Sobre la competitividad influye un conjunto de factores por medio de relaciones que no son susceptibles a cuantificación simple. Más importante que el tamaño del Estado es la calidad de la relación entre el gobierno y la actividad productiva. El grado de la apertura de las economías, la cobertura educativa y el gasto de investigación y desarrollo, estos tres, favorecen la competitividad en la medida que se traduzcan efectivamente en una mayor incorporación y difusión del progreso técnico en el conjunto de una actividad productiva. Esto se los explicaré un poquito más adelante. Desde el establecimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corea, la política en la materia se ha orientado a promover y coordinar la difusión del progreso técnico entre los factores productivos y de la nación en su conjunto. A diferencia de otros países, en los cuales el gasto de investigación y desarrollo es reducido, Corea ha destinado grandes y crecientes recursos. El gasto público y privado en investigación y desarrollo se elevó del 1% del PIB en 1980, a un poco más del 2% en 1990, a un 3% en el 2000 y así conforme van pasando los años. Esta gráfica representa que para el 2005 Corea otorgaba el 3.1% de su PIB y vemos que México lamentablemente otorga solamente el 0.4%. La siguiente gráfica es de conforme al nivel de competitividad global para el 2013 y nuevamente Corea del Sur se posiciona en lugares más adelante que México. La ciencia y especialmente la tecnología han formado parte fundamental de las estrategias quinquenales. Al igual que en otras acciones de política industrial, como la regionalización, el desarrollo científico y tecnológico ha estado fuertemente vinculado al proceso productivo gracias a los incentivos mutuos y a la comunicación eficaz entre ambos sistemas. Con esta estrategia se persiguen dos objetivos esenciales, que es adquirir y adaptar tecnología extranjera y crear las bases para impulsar una tecnología propia. Con esto, el gobierno aprovechó las tendencias internacionalistas del capital para conseguir y asimilar tecnología avanzada que permitiera a las empresas coreanas incorporarse en el mercado mundial. De esta manera se asociaron con compañías como el grupo Lucky Goldstar con Hitachi, Fuji, Apps Electronic, Mitsubishi, Siemens, AT&T. Para la consecuencia del segundo objetivo, el gobierno instrumentó una estrategia que incluía una vasta infraestructura científico-tecnológica, una política de formación de recursos humanos y actividades de planeación a largo plazo. El planteamiento descrito a finales de los 90 se vio reforzado por dos ambiciosos planes, que eran el Plan Quinquenal de Ciencia y Tecnología y el Proyecto Alto Avanzado Nacional. En el primer caso, eran dos objetivos a corto plazo y a largo plazo. A corto eran incrementar la inversión gubernamental al 5% total del presupuesto público en 2002, incrementar la inversión en investigación básica en un 20% del presupuesto de investigación y desarrollo, incrementar el personal de investigación y desarrollo en 40 investigadores por cada 100.000 habitantes. Y para largo plazo, estos tres objetivos están entrelazados. ¿Por qué? Para empezar, era reducir el rol del Estado en las actividades de ciencia y tecnología para atraer a líderes internacionales en áreas claves de ciencia y tecnología y de esta manera reforzar el sistema de innovación nacional. El proyecto de alto avance quinquenal, por su parte, se enfocó en potenciar los sectores en los que se consideran clave, como era la tecnología y la información, las telecomunicaciones, la biotecnología, las ciencias de la vida, nanotecnología, etc. Sin embargo, recientemente Corea anunció que se va a enfocar en los sectores en los que están mayor fuertes, que son las televisiones digitales y de transmisión, las pantallas. Corea del Sur es uno de los principales fabricantes de estas, robots inteligentes, nueva generación de automóviles, próxima generación de semiconductores, próxima generación de comunicación móvil, redes domésticas inteligentes, soluciones y contenidos digitales, próxima generación de baterías y biomedicina. Entre los principales instrumentos de la política fiscal que se han implementado en Corea están los esquemas de depreciación acelerada del equipo de investigación y desarrollo, una agresiva deducción de impuestos sobre el gasto de este mismo, como deducción especial para el comercio, la tecnología extranjera y el uso de tecnología importada. Gracias a estos apoyos,
La participación del sector privado en las actividades de investigación y desarrollo ha aumentado al 80%. ¿Por qué? Porque las empresas coreanas se ven como hermanas. Están unidas en una misma idea colectiva, se ayudan entre sí, se pasan la tecnología, los nuevos inventos científicos, etc. Como por ejemplo en el caso de México podemos ver que Carlos Slim se está peleando con Televisa. Estas son algunas políticas de ciencia, tecnología e innovación. Para los 80 era el establecimiento de institutos de investigaciones gubernamentales en función de la tecnología y diseminación, promoción de la investigación privada, ingenieros científicos y altamente educados. Para el 90, promoción de investigación de las universidades, gestión de la investigación y desarrollo pública del sistema de evaluación. Para el 2000, coordinar y gobernanza interministerial, promoción de la investigación básica y fundamental. Política de crecimiento verde, el cual consiste en promover la investigación y desarrollo en las tecnologías verdes. La Ley de Ciencia y Tecnología que abarca para el 2011 no solo fomenta la promoción y la mayor coordinación de la ciencia y tecnología como una inversión para la investigación y desarrollo, sino también contempla de disposición para fomentar políticas de mediano a largo plazo. Y bueno, para el 2013 eran educar a más de 100.000 especialistas en el medio ambiente que tomaban el rol de llevar a cabo el programa de crecimiento verde, establecer una escuela superior centrada en el medio ambiente y la energía verde en el área metropolitana de Seúl. Esto aquí es muy importante, que son las chaebol. Las chaebol en la palabra coreana significa negocio nacional y es un modelo empresarial basado en grandes conglomerados con presencia en distintos sectores económicos que ha desarrollado Corea del Sur. Las compañías se presentan esta peculiaridad, se caracterizan por un fuerte crecimiento, desarrollo tecnológico, diversificación y una fuerte dimensión empresarial, que era lo que les decía, que las empresas coreanas se ven como hermanas y se ayudan entre sí. El modelo surgió después de la independencia de Corea del Sur, cuando su gobierno otorgó a distintas empresas nacionales un fuerte apoyo político y financiero para que lideraran el despliegue económico del país, mediante inversión en distintos campos. El labor de estos grupos contribuyó al crecimiento económico a la mitad del siglo XX de Corea del Sur, colocándolo así como uno de los 4 tigres asiáticos. Algunos de los chaebol son Samsung, Hyundai, LG, Lotte y etc. Esto nos lleva a lo más importante en Corea del Sur, que lo podemos denominar como un triángulo virtuoso aquí, que son entre las empresas, el gobierno y las universidades. ¿Para qué? Para lograr el avance. La vinculación entre estas de investigación fue impulsada a partir de programas nacionales de investigación y desarrollo y el programa para el desarrollo industrial basadas en tecnologías a partir de 1990. Con el Brain Korea 21, según datos oficiales en su primera etapa, de este logró beneficiar a 89.366 investigadores en 7 años, en los cuales el 60% contaba con maestrías y el 20% con doctorados. El propósito consiste en facultar a los investigadores para que convirtieran en el desarrollo de tecnologías complejas y sofisticadas en la respuesta de crecimiento industrial y incentivas en el conocimiento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el gobierno le otorga el apoyo económico a las universidades, por lo cual las universidades se ven obligadas a crear buenos trabajadores, ¿no? Buenos científicos, para que estos trabajen en las empresas. Así, en conjunto, estos tres logran el crecimiento económico, tecnológico y científico de Corea del Sur. Y bueno, finalmente, resumiendo todo lo anterior, en Corea del Sur en sus políticas se basa en identificación de metas y objetivos, un arreglo organizacional apropiado, un modelo operacional, un mecanismo de gobierno estructura de gobierno y estructura legal de macroinstitucional. Muy bien, gracias. Miguel Ángel, tus 10 minutos comienzan cuando estés listo. Bueno, buenas tardes. Comienzo con una frase que dice: 2 cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los demás o ir por el buen camino. René Descartes, de 1596 a 1650, filósofo y matemático francés. Voy a defender la postura acerca de la política de ciencia y tecnología en México. Para empezar, ¿qué es una política científica? La política científica es la proyección estratégica de la ciencia y la técnica. Traza las estrategias y las guías para dirigir a la ciencia y la técnica en un determinado país, lugar o región para alcanzar determinados objetivos. Eso se desarrolla fundamentalmente en
principio de elevar la eficiencia, la eficacia y la excelencia de la ciencia y tecnología en una determinada región o institución. Vamos con la política de ciencia y tecnología en México. En México existe un organismo público descentralizado del gobierno federal, el cual se dedica a la promoción y el desarrollo científico-tecnológico del país, llamado CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entre sus múltiples funciones tiene la responsabilidad oficial para elaborar las políticas de ciencia y tecnología nacionales. Eso genera una ventaja, pues el gobierno literal no está tan directamente relacionado con las políticas que van a implementar en cuanto a ciencia y tecnología en todo un país. La política de ciencia y tecnología en México está dividida en tres grandes sectores. Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en cuanto al marco legal y las políticas que se pueden implementar o en el desarrollo que van a generar. La capacidad científica y tecnológica nacional y la competitividad e innovación en las empresas. En dichos ejes se trabajan diversos rubros, pero poseen especial énfasis en las siguientes estrategias: energía, agua, salud con énfasis en enfermedades endémicas como es la diabetes, cáncer, etc. Y la agronomía moderna como los transgénicos, el riego por goteo con nutrientes, cambio de clima, biodiversidad, etc. El gobierno mexicano y sobre todo en estas instituciones trabajan otras áreas específicas como nanotecnología, robótica, tal, pero se enfoca principalmente en estos ejes para poder atender más los problemas de una sociedad. Resultados científicos y tecnológicos en México. La ciencia mexicana ha sido reconocida en el mundo entero como punta de lanza de nuevos proyectos e inventos futuros. Su amplio potencial en muchos sectores hace que los desarrollos mexicanos puedan poseer más de un uso amplio del 100% en más áreas que cualquier otra en el mundo. Estos son inventos mexicanos. Veamos un poco de historia. En México se generó la televisión a color entre 1939 y 1940 por Guillermo González Camarena, que recibió la patente en el 42, aplicando mejoras entre 1960 y 1972. El sistema fue utilizado por la NASA para la misión Voyager, sonda que envió imágenes y videos de Saturno en 1979. Eso es uno de los inventos más revolucionarios en la historia que ha tenido la tecnología, puesto que se ha tenido mucha repercusión en uno de los medios de comunicación más importantes en la historia. También la píldora anticonceptiva. En 1951, el químico Luis Ernesto Miramontes, junto con los científicos Carl Djerassi y George Rosencrantz, sintetizó el compuesto en base de la mayoría de los anticonceptivos orales actuales. Tinta indeleble. Una vez instaurado el CONACYT, se aumentaron las políticas de ciencia y tecnología. Durante este tiempo se generó la tinta indeleble, una sustancia que se impregna en la piel, en las células de la piel, y que tardan en eliminarse hasta 24 horas. Fue creada por el ingeniero Gilberto Vázquez Dávila de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y se usó por primera vez en las elecciones de 1994 en México. Posteriormente su uso se extendió a todo el mundo. Pintura antigrafiti. Desarrollada en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, esta sustancia biodegradable permite remover colorantes de este tipo de pinturas callejeras. Deletum 3000 es el nombre común en el que se le conoce y es una marca registrada. Comenzó a fabricarse en la forma industrial desde principios de 2002 a partir de nanotecnología muy avanzada. Esta pintura, a pesar de que para muchas personas puede no tener una relevancia muy grande, significa un avance muy importante en cuanto a desarrollo de nuevas tecnologías, puesto que la nanotecnología estaba muy escasa en nuestro país en esa época. Concreto translúcido, desarrollado en 2005, es uno de los más recientes por los ingenieros de la UAM, Joel Sosa y Sergio Galván. Permite el traspaso de la luz, la electricidad y posee mayor resistencia al concreto convencional, además de que es más barato y mucho más ligero. Dichos inventos son algunos de los resultados arrojados por años de investigación y desarrollo de científicos mexicanos, siendo utilizados en la vida diaria de muchos países en el mundo. Por ejemplo, el concreto translúcido está siendo utilizado en construcciones que van a ser implementadas en Dubái, una de las principales capitales económicas del mundo. Esta es una noticia que apareció hace unas semanas, en la que niños mexicanos triunfaron con un proyecto del Centro Espacial de la NASA. Esto quiere decir que la ciencia y tecnología ha sido muy bien aplicada en cuanto a los sectores jóvenes de la población. Ha sido muy bien aplicada, puesto que la juventud, los grupos han sido mucho más grandes en cuanto al número de integrantes y mucho más enriquecidos en cuanto al número de ciencias y tecnologías que buscan utilizar o investigar. La delegación mexicana, al que asistió a la segunda edición del International Air and Space Program de la Agencia del Espacio y Aeronáutica de Estados Unidos, NASA por siglas en inglés, obtuvo el primer y segundo lugar por sus trabajos en Robotic Mars Bot y Robotic Jet Mars, haciendo constar que están a la altura de los proyectos de investigación de la NASA, superando incluso a potencias económicas y científicas del mundo, inclusive a Estados Unidos.
ganó los primeros 2 lugares, es decir, que sus proyectos fueron tan buenos que el siguiente fue relegado al tercer lugar. Pasamos un poco a economía. México y Corea del Sur tienen economías muy similares, sin embargo, Corea del Sur tiene una economía poco mayor. Bajo la lista del Fondo Monetario Internacional 2013, que es en general reconocida por muchos autores como una de las más exactas y precisas, el PIB por millones de dólares en cuanto a México asciende a 1.260.915 y el de Corea del Sur a 1.304.000. Esto quiere decir que la economía de México y Corea del Sur es bastante a la par, sin embargo la economía de Corea del Sur es mayor. Lo que me lleva al siguiente punto, el presupuesto comparado. El indicador porcentual del PIB en México de inversión en cuanto a ciencia y tecnología marca que en 2006 era del 0.39% de nuestro PIB. En 2010 aumenta el 0.47% del PIB y en 2013 aumenta el 0.50% del PIB. Las miras hacia un futuro a más tardar 2016 o 2018 es de que se invierta el 1% de nuestro PIB en ciencia y tecnología. El indicador porcentual del PIB de Corea del Sur en 2013 es del 0.32%. Es obvio que invierte más que nosotros. Sin embargo, este año se alcanzó los 881.660 millones de dólares de pesos, más un 28.6% más en términos reales que en 2012, aseguró el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Es lo que me lleva a la siguiente gráfica. A pesar de que parezca que Corea del Sur está mejor que México, no precisamente es así. Corea del Sur invierte 7 veces más que México y Corea del Sur produce 3 veces más que México. Aparentemente eso le da una cierta ventaja a Corea del Sur, pero no es así. Supongamos, para hacer un ejemplo, que Corea del Sur invierte 7 millones de dólares, solamente haciendo el comparativo de 7 veces más grande, y México invierte $1 millón. Corea del Sur produce 6 documentos científicos. Entiéndase por documentos científicos como patentes, inventos o desarrollos o investigaciones que están generando en el momento o en años venideros. México produce solamente 2 documentos. Esto quiere decir que con México, con un séptimo de la inversión coreana, que es esta, logra 1/3 de los documentos de su homólogo coreano. Quiere decir que con menos recursos está generando una buena cantidad que Corea del Sur está invirtiendo más invirtiendo más en un documento que no se va a generar. Premios internacionales. José María Molina, Pasquel y Hernández ganó el Premio Nobel de Química en 1995 por su investigación a la amenaza de la capa de ozono en la Tierra por parte de los gases de clorofluorocarbonos, los CFCs. Esta investigación fue muy importante puesto que marcó pauta en la investigación del medio ambiente. Sus investigaciones y publicaciones sobre el tema condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas. Cabe señalar que la investigación y el desarrollo, así como la inversión que se hizo económica en cuanto a esta investigación, tiene una repercusión mundial, puesto que naciones de todo el mundo tuvieron que generar planes y pactos a futuro acerca del desarrollo de la política medioambiental. Corea del Sur posee un premio Nobel, pero en la categoría de la paz. Si Corea del Sur es tan poderosa, no ha sido reconocida hasta el momento. La UNEP, por cualquier duda, es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Con esto llego a una gráfica en que México se encuentra en segundo lugar en producción de documentos científicos en su zona geográfica, América Latina. Documentos generados y veces citados. Podemos ver que Brasil está en primer lugar en cuanto a cantidad de documentos generados. Y las veces citados ascienden a más de 3.750.000. México se encuentra en segundo lugar, con una cantidad bastante menor. Sin embargo, teniendo en cuenta que Brasil se empieza a perfilar como una potencia mayor y las veces citadas aumentan, puesto que se enfocan en el sector de energías limpias, que Brasil está intentando innovar bastante. Le sigue Argentina, Chile y Colombia. Hago el énfasis entre México y Argentina, puesto que Argentina tiene mejores niveles en el momento que México, por lo que resulta curioso que México, estando por debajo en cuanto a sus niveles de confianza, de política y demás, esté arriba de Argentina en cuanto a su posicionamiento, lo que representa una alta posición en tendencias líderes en ciencia y tecnología en sus políticas aplicadas. Por último, me llego a la gráfica de Corea del Sur, que se encuentra en cuarto lugar de documentos científicos en zona geográfica, en la región asiática. Nos damos cuenta que está en cuarto lugar dentro de su propia región geográfica, lo que nos indica que sus documentos son pocos relacionados con el entorno en el que se encuentra. Las veces citadas son muchas, puesto que se genera dentro de su entorno. No refleja perfectamente lo que se genera a nivel mundial. Representa que a pesar del conocimiento que posee, no ha podido posicionarse en una generación de documentos por cada 100.000 habitantes en su propia región geográfica.
Tiempo, comienzan tus 5 minutos. Bueno, Diana. primero que nada, no se puede comparar las regiones porque según estudios que se hicieron en varios sectores, en tecnología, Corea del Sur es mucho mejor. Oriente se es conocido porque es mayormente por su tecnología, ¿no? Y la innovación que tiene. Y la innovación. Entonces, si nos vamos a esto, según un documento que acabo de leer ayer, Brasil y Corea del Sur, en cuanto a tecnología, están a la par. Esto quiere decir que que supuestamente Brasil generaría más que India en cuestión regional, ¿no? Y por lo tanto Corea del Sur iría como a la par de Brasil, por lo tanto ganando la India y ubicándose en el tercer lugar. En cuanto a las investigaciones, bueno, eso te lo voy a contar un poquito más adelante. Y Reconacir no tiene muchos años que se creó, además de que Conacir en sus fundamentos y en sus objetivos, muchos se basan en las políticas de Corea del Sur. Dentro de las fuerzas sistemáticas de Corea del Sur, podemos aclarar que tiene una visión nacional de crecimiento y desarrollo por parte de la ciencia, la tecnología y la innovación, firme apoyo del gobierno para la investigación y desarrollo, buenas condiciones estructurales para la innovación, alta proporción del gasto en investigación y desarrollo, buena fuerza de trabajo altamente calificada, buena oferta de recursos humanos a la ciencia y la tecnología, infraestructura de las TIC bien desarrollada, empresas sólidas y competitivas a nivel internacional, sociedad del conocimiento con una capacidad para emprender los fracasos en las buenas prácticas internacionales, sectores estratégicos bien definidos. Y bueno, en cuestión de lo que tú habías dicho de que se fabrican con menos presupuesto, sí. Ya eso te lo voy a cruzar un poquito más adelante, pero al menos en 2013, del concurso que se hace cada año de los mejores inventos, 5 de estos son de Corea del Sur y están plantados ahí mismo. Todo es nacional. No tienen que ir al extranjero a realizar como ciertos movimientos para poderlos patentar, como en el caso de México, lamentablemente. En México podemos decir que lamentablemente existen ciertos factores que han frenado el progreso, como son la baja asignación presupuestaria pública y privada, reflejada en un débil compromiso político por la ciencia, la tecnología y la investigación, ya que asigna solamente el 0.50% del PIB a actividades relacionadas con esto, y un lento crecimiento de la inversión privada en el desarrollo de la investigación. La desarticulación del sistema, ¿por qué? Porque los actores están pocamente coordinados. Históricamente, el valor social de las actividades de ciencia, tecnología e innovación han sido más bien bajos, y el cambio técnico basado en esfuerzos sistemáticas de estas rara vez han sido identificados como conductores relevantes hacia un mejor desempeño económico. La gobernanza débil del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las formas de gobernar las actividades perspectivas de estas mediante acciones de concordancia con las leyes, reglamentos y otros ordenamientos entre las organizaciones, asociaciones, consorcios, etc., son generalmente débiles. Bajos niveles de cooperación público y privado y baja movilidad de recursos humanos, baja infraestructura tecnológica insuficiente, baja capacidad de absorción tecnológica por parte de la mayoría de las pymes, poca cultura, propiedad intelectual entre los sectores, mercados financieros mal adaptados a la inversión en innovación. Por su parte, México, a través de su historia, no ha generado los suficientes incentivos para fortalecer su sistema de innovación debido a la falta de control de recursos públicos, falta de focalización y de la continuidad de las políticas, así como la falta de vinculación entre universidades e industrias. Asimismo, el escaso compromiso del gobierno y de la iniciativa privada hacia la innovación observada en el nivel de gasto en que se ha realizado históricamente entre sus actores es una muestra de la falta de atención que el Estado mexicano hace hacia la ciencia, la tecnología y la innovación en las últimas décadas. ¿Qué me puedes decir del artículo que fue muy polémico que se llamaba La fuga de cerebros, en los cuales los universitarios y científicos preferían irse al extranjero a hacer sus investigaciones y trabajar porque en México no se les daba suficiente apoyo económico para hacerlos? Está bien que generan con menos recursos, pero que los estás limitando. Hablaste de la televisión a color, exactamente, fue de Guillermo González Camarena, pero ¿qué? Se tuvo que ir al extranjero a patentarla porque en México no se le daba el apoyo suficiente. Resumiendo todo lo que dije, encuentro 3 problemas aquí, que son la falta, no hay definición de prioridades, hay un enfoque, pero es muy estrecho, descuidado de los desarrollos sociales y la dimensión política solo es considerada en algunos casos. 2. La estrategia no es la adecuada.
Siempre hay ganadores y perdedores en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación cuando esto no debería de ser, porque todos son ganadores. Las instituciones políticas juegan un papel importante, pero lo desarrollan mal. Las instituciones federales y regionales no están alineadas. La competencia entre entidades, académicos, consejos, etcétera, federal, limita el desarrollo de la estrategia coherente. Y tercero, la implementación no es la adecuada. Las mejores iniciativas políticas funcionan con impulsores, pero solamente durante un poco tiempo. Tus 5 minutos, Miguel Ángel. Bueno, continuando. Esto es una gráfica que muestra los documentos generados por país y región geográfica por año. Esto me pareció muy interesante respecto a mi compañera, que dice que no se puede comparar en cuanto a regiones. Bueno, la línea verde representa América Latina, en el que nos muestra que en 2013 hubo más o menos 108.000 documentos generados, mientras que en México se generaron aproximadamente 18.000 documentos. Esto nos refleja una diferencia de 90.000 documentos aproximadamente. Es bastante grande, por supuesto, pero es lo que voy al siguiente. La región asiática nos muestra un aumento exponencial en los últimos años, bastante grande, en el que en el 2013 se generaron más de 800.000 documentos, mientras que Corea del Sur solamente genera aproximadamente 70.000. Nos muestra una diferencia de más de 600.000 documentos. Si el gasto que están haciendo en la inversión de ciencia y tecnología es mayor, ¿por qué no han generado más documentos? Si en teoría, como menciona, hay más investigadores en Corea del Sur, ¿cómo es posible que no haya más documentos? Lo que me lleva a la siguiente gráfica. Porcentaje de documentos citados para la geográfica alrededor del mundo. Esta gráfica está en descenso, puesto que se presta, durante estas épocas se prestó mayor atención a las patentes y a las investigaciones de Estados Unidos y a otros países desarrollados, como también pudo haber sido Reino Unido. Latinoamérica se encuentra en la línea verde, que igual decae. México se encuentra muy cerca de Latinoamérica, o sea que el rango de documentos generados no es muy variado, lo que quiere decir que está muy a la par de la media regional. La región asiática es la que más decae, y Corea del Sur es la que también decae bastante. Hago notar que tanto la línea de Corea del Sur como la de México no están muy dispares. Esto quiere decir que a pesar de que Corea del Sur tiene una economía muy parecida, Corea del Sur es considerada ya un país desarrollado, mientras que México sigue siendo un país en vías de desarrollo. Paso a lo siguiente. El menor conocimiento de las actividades científicas mexicanas no significa la inexistencia o la falta de interés tanto del gobierno mexicano como de su población. Simplemente este se va opacado por su vecino geográfico con tendencias hegemónicas a Estados Unidos, quedando a la merced del concepto centro-periferia. Obviamente, si Estados Unidos tiene ciertas posturas hegemónicas o ciertas posturas primermundistas que generan el interés del mundo, México va a quedar opacado por su vecino más cercano. México posee una economía relativamente competitiva con Corea del Sur, pero la posición política, estructural y contextual que viven es muy diferente y hace que la imagen mexicana no perciba los repuntes y las tendencias potenciales de nuestro país. Esta es una relación de dependencia de 1960 a 2050, que quiere decir que es pasado, presente y futuro, con relaciones basadas en el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Internacional de Ciencia y Tecnología que pertenece a la ONU, que está todavía en diferentes etapas. Esta gráfica nos muestra que hay ciertas tendencias de México a depender menos de Corea, mientras su homólogo presenta una tendencia inversa. Esto nos muestra que la gráfica más oscura, la barra más oscura, es Corea, y tiende a tener una mayor dependencia de nuestro país en cuanto a recursos de materia prima y en cuanto a recursos tecnológicos, así como ciertas patentes, para poder generar sus propios productos, mientras que México tiende a tener una menor dependencia de Corea del Sur. Me gustaría definir rápidamente lo que es industria, que es la actividad económica que consiste en transformar ciertas materias primas para el desarrollo de productos adecuados a las necesidades humanas, mientras que la política científica, como ya lo había dicho, es la adecuación de ciertas estrategias para dirigirlas al sector público. Me llama mucho la atención que mi compañera haya marcado más que nada la industria tecnológica y no las políticas en cuanto a aplicadas de Corea del Sur. Ciertamente que la industria surcoreana es muy importante, pero no representa directamente la inversión pública, sino se enfoca en las inversiones privadas. Antes de continuar con esto, me gustaría mencionar que comparada con la situación económica y desarrollo no es igual de Corea del Sur con el desarrollo de México. La formación de recursos humanos que mencionaba mi compañera está basado en un principio ciertamente extraño, puesto que en los últimos reportes del mundo, bajo los fondos monetarios internacional y la ONU, dicen que hay mucha desequidad, o no sé cómo decirlo, de género en cuanto a Corea del Sur. Hay más tendencias al machismo incluso que México. Tecnologías comunes como TV, contadores digitales,
no revolucionaron ni presentan la innovación mundial, como presenta una potencia actualmente Corea del Sur, puesto que no ayuda a sectores específicos de la población a salir de la hambruna, a minorar los niveles de pobreza o otros. Samsung, por ejemplo, es una empresa que marcan como innovadora y tecnológica. Sin embargo, me resulta curioso el hecho de que durante los últimos meses Corea del Sur haya registrado mayor importación y mayores números de pre-reservas de modelos tecnológicos de pantallas como teléfonos extranjeros que de los propios que se generan por Samsung en Corea del Sur. La CONACYT se formó en 1970, te paso el dato que mencionaba, y por ejemplo México genera muchas demandas entre sí. Hay muchas demandas entre empresas como LG y Samsung en el mismo Corea del Sur, lo que pone que no es una empresa hermana como tal. Me resulta también curioso el hecho de que haya becas y programas de apoyo en Corea del Sur, pero sin embargo no muchas personas ni estudiantes los conocen. Y eso termino con una frase que dice: mientras unos alardean, otros trabajan en silencio. Por eso a veces es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. William Shakespeare. Muchas gracias.